en este día y de nuevo te lo pedimos, derrama tu Santo Espíritu en nuestros corazones, tu Espíritu de luz y de verdad, tu Espíritu de fortaleza, tu Espíritu de amor, para que podamos descubrir el plan maravilloso que tú tienes en cada familia, en cada comunidad de amor que tú has puesto en nuestros hogares. Virgen María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros hoy para que seamos siempre fieles a seguir a Jesús, tu Hijo. Amén. Hermanos, este tema de la familia, comunidad al servicio de la Iglesia, es un tema muy importante y ustedes saben cuánto sufrimiento hay en la Iglesia de hoy por no haber aceptado ese plan de Dios creador en muchas familias. El año pasado, en el mes de noviembre, yo estaba predicando en las islas del Pacífico, en Polinesia, y una noche, en una gran asamblea, que teníamos una misa especial por los enfermos, le había hablado de la Eucaristía, sacramento de sanación, recordando a estos hermanos cómo la presencia real de Jesús en la Eucaristía es una presencia que actúa y que sana y que transforma. Y seguimos la misa. Y había en la asamblea un hombre ciego que aceptó tanto la palabra, la acogió con tanto amor, que le nació en el corazón ese gran deseo de pedir a Jesús presente en la Eucaristía que lo sanara. Una gracia actual que recibió, una gracia de fe muy grande en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y en el momento de la elevación, en la elevación de la hostia, el ciego vio una luz grande que llenó toda la plaza en el terreno del arzobispado donde se celebraba la misa. Él vio una luz fuerte que manaba de la hostia consagrada y comenzó a llorar, sollozando mucho. Y cuando terminó de llorar y se secó los ojos, se dio cuenta que estaba sano. La presencia real de Jesús en la Eucaristía había devuelto la luz a sus ojos. ¿Y cuántos matrimonios ciegos están pisoteando la ley de Dios porque no conocen a Jesús? Y nosotros, hermanos, que hemos tenido el privilegio de encontrar a Jesús, debemos levantar a Jesús en alto para que lo vean. Tenemos la misión de levantar a Jesús en nuestra comunidad, y cuando reconozcan la presencia de Jesús en la comunidad, muchos se sanarán de sus males en el matrimonio. Muchos están ciegos porque no conocen la luz, porque no se han encontrado con la luz del mundo. En su exhortación apostólica, Familiares Consorcio, en la tercera parte, número 28, Juan Pablo nos habla de esta gran misión de transmitir la vida. Cuando ustedes y nosotros que trabajamos en el Ministerio de Sanación, cuando tenemos bendiciones especiales así del Señor, la gente queda asombrada y nos mira como si fuéramos extraterrestres. Están asombrados por el carisma de sanación que el Señor está renovando en la Iglesia hoy. Y yo quisiera decirle esta mañana, estimados
hermanos esposos y esposas, que ustedes todos tienen un don mucho más grande que este carisma de transmitir salud a los enfermos. Ustedes tienen el don de transmitir vida, y ustedes son canales de vida, y es una vocación muy grande, un carisma que en nada se puede comparar con el carisma de sanación para quitarle a uno un dolor de cabeza. Ustedes cooperan con Dios para transmitir vida, y escuchen lo que dice el Papa en la exhortación apostólica. Dios, con la creación del hombre y de la mujer a su imagen y semejanza, corona y lleva a perfección la obra de sus manos. Los llama a una especial participación en su amor y al mismo tiempo su poder de creador y padre, mediante su cooperación libre y responsable en la transmisión de la vida. Y dice el Génesis 1, 27, 28, cuando Dios creó al hombre, lo creó parecido a Dios. Hombre y mujer los creó y les dio su bendición. Tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo. Esta traducción de la Biblia, Dios habla al hombre, pero me gusta mucho. Tengan muchos hijos, llenen la tierra de hijos para llenar el reino de Dios. Así vemos que el fin principal y fundamental de la familia, aunque no el único, es el servicio a la vida, el realizar a lo largo de la historia la bendición original del Creador, transmitiendo en la generación la imagen divina de hombre a hombre. Y la fecundidad es el fruto y el signo del amor conyugal, el testimonio vivo de la entrega plena y recíproca de los esposos, aunque no se reduzca, sin embargo, a la sola procreación de los hijos. Aquí termina la cita de Familiares Consorcio. Hermanos, cuando uno se detiene a mirar bien lo que es una familia, cuánto mejor se comprende, qué mejor se comprende la palabra de la Biblia que dice: Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Porque vemos en el cielo la Trinidad de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son tres personas distintas, realmente distintas, pero tan unidas en el amor que forman un solo Dios. Y en la tierra, la familia es imagen y semejanza de la familia divina, según el plan de Dios. El Padre, la Madre y el Hijo deben estar tan unidos en el amor que lleguen a formar una sola familia. Como la familia divina, sobre la tierra está el reflejo de la Trinidad en el Padre, la Madre y el Hijo. Y este es el plan hermoso de Dios. Pero el demonio trata de destruir este plan. Según el plan de Dios, nadie va a decir: yo tengo 2 hermanos de padre y 3 hermanos de madre, mientras sus padres están vivos. ¿Verdad que no? Pero el plan del demonio es destruir este reflejo de la Trinidad divina en la tierra. Y el desorden es el que hace sufrir tanto a los hijos. Y el Señor nos ha dado un sacramento hermoso para favorecer esa vida humana, para protegerla, para darle estabilidad al hogar, y es el sacramento del matrimonio, que es consagración del esposo y de la esposa en el Señor. Es consagración de su unión matrimonial
Y después de esta consagración, en el sacramento, en esta cosa sagrada, ya están consagrados para siempre. Así como se consagra la hostia, y no se le puede quitar su consagración. Y aunque yo tome la hostia consagrada y la rompa en 2 o en 4, yo no le quito su consagración. Así tampoco no puedo quitar al esposo y la esposa su consagración después que su matrimonio ha sido bendecido, hecho de una manera lícita y voluntaria. Ningún poder en la tierra es capaz de quitar esa consagración. Y si yo tomo la hostia consagrada y la tiro por el suelo, en el lodo, no le quito su consagración, allí está Dios. Así tampoco voy a quitar la consagración a una pareja que está consagrados en el Señor por el matrimonio, el sacramento. Y este sacramento que le da estabilidad al hogar es una gran bendición también para los hijos, que no se ven abandonados. Hermanos, según el plan de Dios, el matrimonio es una institución estable que protege la vida del hijo, que es la pequeña iglesia doméstica donde se está forjando el ciudadano del cielo. Y pronto vamos a celebrar nosotros la fiesta de Navidad. Es una de las fiestas más hermosas, más hogareñas. En la misa el sacerdote sale con ornamentos blancos para celebrar el nacimiento de aquel niño maravilloso que es el Hijo de Dios. Pero 3 días más tarde vamos a celebrar otra fiesta, una fiesta sangrienta, la fiesta de los santos inocentes. Y ese día se nos presenta delante la figura siniestra de Herodes, matando a los niños de Belén, de 2 años por abajo. Aquel Herodes que dicen que murió lleno de remordimientos, mirándose las manos porque le parecía tenerlas teñidas de sangre, con la sangre de aquellos inocentes que él había matado, que él había mandado a matar, porque quería hacer desaparecer a Jesucristo, porque tenía miedo que Jesucristo le estorbara su comodidad, le hiciese perder su dinero, le hiciera perder su trono. Crimen horrible de Herodes, manos manchadas de sangre. Pero lo horrible y lo trágico es que por nuestras calles y por nuestras plazas y por nuestros despachos y por nuestras oficinas y por nuestras mismas iglesias, con la cara muy alta, hay muchos Herodes, peores que Herodes todavía, porque Herodes no mató a ningún hijo suyo. Hay Herodes que llevan las manos tintas en sangre porque han muerto a sus propios hijos. Antes que llegaran a la luz del día, los han matado. Y en vez de preparar una cuna a sus hijos, le preparan un ataúd. O peor todavía, los botan a la basura, al zafacón, y llevan las manos manchadas de sangre inocente. Y a estos la sociedad no los recrimina. Tal vez le decimos que son listos, que van con cuidado, que se aprovechan de los adelantos. Hermanos, ¿será que los adelantos sirven para multiplicar el crimen de Herodes? ¿Será eso la ciencia? Ahí tenemos al hombre sin Jesucristo, un vulgar
criminal que asesina tranquilamente a sus hijos. Sin Jesucristo, ¿qué hace el hombre de la institución del matrimonio? Por eso digo, hay que levantar en alto a Jesucristo para que ilumine tantas tinieblas que hay en nuestras familias. El único capaz de transformar esos corazones que están cegados por el egoísmo es Jesucristo, con el poder de su Espíritu, capaz de dar luz a estos ciegos espirituales. En el plan de Dios el amor es creador, conduce a la vida. En primer lugar, aporta a cada uno de los esposos una afluencia de vida que les beneficia. El amor les abre a la vida, les hace más dichosos, más fuertes. El amor se vuelve sólido a fuerza de tiempo. Las solicitudes de la vida en común tejen cada día con más fuerza la trama de esa ternura profunda que hace a las parejas radiantes y fuertes. Y la gran maravilla del amor conyugal verdadero es que resiste al desgaste del tiempo. Yo digo que eso es como los carismas, que más ustedes lo viven, más se fortalecen. Y el amor verdadero resiste al desgaste del tiempo. Ustedes han visto abuelitos y abuelitas que se querían tanto que cuando se muere el uno, ya el otro no puede seguir viviendo. Y lo sigue a la eternidad. No aguanta que le falta su media naranja. ¿Verdad que sí? El amor se fortalece cuando es auténtico. El amor bendecido por Dios. A mí me recuerda, una vez en mi parroquia en Sánchez había una pareja que celebraba su boda de oro. Y ahí yo vi que a pesar de que esos viejos tienen mucho amor, vemos que sinceramente también han vivido problemas. Y teníamos una cena debajo de una mata de mango, y había una cena de campesinos, vecinos, que celebraban la boda de oro. Y era algo muy simpático. Y al terminar la cena con puerco asado y con arroz y con mucho gozo y un poquito de vino, al terminar la cena, uno dijo al viejo: ahora, antes de despedirnos, tú nos vas a hacer un discursito, tú nos vas a decir algo. Y el pobre campesino se levantó. Por primera vez en su vida hablaba en público y estaba muy apretado. Y se levantó y dijo: cuando yo me casé, yo quería tanto a mi esposa que quería comérmela. Y dice: y ahora, a veces yo me pregunto por qué no me la comí. Parece que hay sus problemitas aún en las parejas más hermosas. No tendría que aguantarla, ¿verdad? Digo, en el plan de Dios, el amor es creador, les abre a la vida y va más lejos aún. Es un gran impulso misterioso que no se acaba en ellos. El amor hace a los esposos salir de sí mismos. No es un egoísmo doble, acaba en el Hijo. Los que dicen que el Hijo es una molestia no saben lo que éste aporta al amor, ¿verdad, Pepe? Nosotros estábamos en Tierra Santa y Pepe estaba preparando su matrimonio para casarse en Cana de Galilea con Susana. Estábamos hablando de eso. Qué hermoso va a ser cuando ustedes representen aquí en la tierra la Trinidad.
van nada más 3 años de eso. Y ya la Trinidad se multiplicó por 2. Pero qué hermoso. Los que dicen que el Hijo es una molestia no saben lo que éste aporta al amor. No han comprendido que el Hijo es el amor encarnado. No han visto que el Hijo es la realización viviente del amor de los padres, así como meta, como dulce fruto, como alegre coronación de su amor. Es el Hijo. Y los que se aman quisieran ser una sola cosa, quisieran tener un solo corazón, una sola alma, un solo cuerpo. Y he aquí que su deseo se realiza, puesto que este pequeño ser que les ha sido dado resume al uno y al otro. Procede tanto de él como de ella. Tanto ella como él revive en el Hijo. Qué ternura tienen el uno para con el otro cuando se inclinan los dos sobre la cuna de su primer hijo. Qué hermoso es ver eso. Una pareja joven, ustedes que han vivido eso. Nosotros nada más tenemos que mirar, pero admirarlos a ustedes cuando se inclinan sobre la cuna de su hijo. Y cómo el hijo une al padre y a la madre. Cuando eran novios se miraban el uno al otro, pero después de tener su hijo, miran los dos en la misma dirección. Y esta dirección es el Hijo, es el regalo del cielo. Y entonces el Señor los une en el Hijo y se fortalece el matrimonio y la unión de los esposos. El plan de Dios es hermoso. Da pena que la humanidad no llegue a captar la grandeza de ese plan, en muchos casos, digo. El Hijo es un nuevo lazo entre los padres, es un lazo de agradecimiento, puesto que cada uno de los esposos puede decir que la alegría de la paternidad o de la maternidad se la debe al otro. Ya amaba al esposo, ya amaba a la esposa, ya se amaban, pero cuánto más amará el esposo a la madre de su hijo. Y también el hijo es un lazo de afecto. Los dos juntos tienen a alguien a quien querer, alguien que les ayudará a soportar las dificultades de la vida, alguien que les reconciliará cuando choquen sus caracteres. Y ahí, hermanos, vemos que el plan de Dios es perfecto, pero supone mucho sacrificio. Dios, Creador, transmite ese don a los esposos y esposas de cooperar con Él para transmitir vida. Pero para dar vida hay que morir, porque el grano de trigo que no cae en tierra y no muere, no produce fruto. Y hay exigencias de muerte, de sacrificio, de renuncia continua, y lo vemos en todos los lugares. Y nosotros, sacerdotes, en la dirección espiritual, nos damos cuenta que a veces decimos que el celibato es una vocación muy hermosa, pero a veces es bastante seria. Y vemos en la dirección espiritual que también el matrimonio es una vocación hermosa, pero muy seria, que exige mucha renuncia. Pero esa renuncia es para dar vida, para comunicar vida, para llenar el reino de Dios de ciudadanos del cielo. Y el diálogo entre los esposos ayuda mucho a aceptar este sacrificio. El diálogo les ayuda también a cooperar en esta transmisión de la vida como seres inteligentes que aceptan la ley de Dios, pero también utilizan su voluntad, su inteligencia para vivir esa vocación a plenitud,
como humanos inteligentes. Y podemos darle gracias a Dios, hermanos, que en estos últimos años el Señor ha suscitado para la planificación familiar ese método Billing de ovulación que ustedes conocen y que tanto bien está haciendo en el mundo. Y cuántas parejas que no sabían por dónde orientarse, querían respetar la ley de Dios y querían vivir también como humanos responsables y no sabían dónde encontrar la solución. Y yo conozco a muchas parejas que dan gracias a Dios porque dialogando como esposo y esposa, orando y sacrificándose cuando hay que hacerlo, con ese método de ovulación han encontrado una solución hermosa a su vocación matrimonial. Cuántos métodos artificiales que son realmente una ofensa grave a Dios y que destruyen la alegría de los hogares, cuando Dios ha puesto en la misma naturaleza ese método que da tanto éxito en la mayoría de los casos. Y debemos estar agradecidos a Dios porque estaba esa fuerza natural y ese método natural en el hombre y en la mujer, y muchos no lo conocían, incluso muchos usaban métodos pecaminosos, pero removiéndole la conciencia cuando descubren que Dios ha puesto en la misma naturaleza del esposo y de la esposa una orientación para planificar con dignidad su familia. Y yo creo que no podemos hablar de ese tema de transmitir vida sin quejarnos un poco del mayor pecado de la humanidad hoy, que es el aborto provocado. Porque es triste ver donde quiera cómo el impulso pecaminoso, el impulso de Satanás, que trata de destruir la obra de Dios, empuja a hombres y mujeres a hacerse propagandistas, pero con violencia, del método del aborto provocado, despreciando la vida humana. El año pasado, de paso por Madrid, mucho me impresionó una conferencia del doctor Nathanson sobre el aborto. Y yo había muchos casos de testimonios de ese mal de la humanidad, pero yo me voy a limitar a recoger algunos datos de su conferencia que dio en Madrid. El doctor Nathanson fue director de la mayor clínica del mundo, donde la especialidad era la práctica abortiva, en Nueva York. Él fue uno de los fundadores de una Liga de Acción Nacional que luchaba en pro de los derechos del aborto en los Estados Unidos. Y cuando él organizó este movimiento en el año 1968, se calculaba que menos del 1% de las personas de los Estados Unidos estaban a favor del aborto provocado, el aborto libre. Y el 99% restante estaba en contra. Y él dice que su estrategia estuvo fundamentada en dos grandes mentiras. Una de ellas fue la falsificación de los datos estadísticos o de los datos de las encuestas que decían haber hecho. Y la otra estrategia fue buscar una víctima a quien poder achacar lo que ellos llamaban los males consecuentes por no estar permitido el aborto en los Estados Unidos. Y esta víctima fue la Iglesia Católica, y más concretamente sus representantes más significativos, los obispos. Y ese médico que ahora da vuelta al mundo
para reparar sus mentiras, para tratar de contradecir lo que afirmaban en aquel tiempo. Afirmaba en Madrid lo siguiente, dice: una de las tácticas favoritas, de la cual tienen ustedes que tener mucho cuidado, tienen que estar muy en alerta, es la de los datos estadísticos falsos y las cifras que se utilizan. Cuando nosotros empezamos en el 68, dice él, tomamos la cifra de 1 millón como la cifra de abortos reales e ilegales que se llevaban a cabo en los Estados Unidos todos los años. Nosotros sabíamos perfectamente bien que la cifra real era alrededor de los 100,000 nada más. Pero claro, 100,000 no era una cifra importante. Y entonces lo que hicimos fue multiplicarla por 10 para que así fuese lo suficientemente dramática y llamara la atención del pueblo norteamericano. Del mismo modo, nosotros decíamos que la cifra de muertes debida a los abortos ilegales se aproximaba a las 10,000 anuales en los Estados Unidos, aunque sabíamos perfectamente bien que la cifra real era nada más de unos 200. Pero como antes esta cifra no era suficientemente dramática, había que buscar un número mayor y tenía que ser todo ello más trágico. Esta táctica, la táctica de la gran mentira, cuando se repite muchas veces, tiene mucho éxito, es muy eficaz. Así que con el tiempo todo el mundo aceptaba estas cifras como buenas y ya nadie escuchaba a aquellos otros que daban las cifras verdaderas. Además, muy pronto nos lanzamos a la captura de los medios de comunicación. En el 1971, el doctor Nathanson fue nombrado para dirigir el Centro de Salud Sexual, que era una clínica de aborto que se acababa de abrir en la parte este de la ciudad de Nueva York. Ocupaba unos terrenos enormes, tenía 10 quirófanos, había 35 médicos que trabajaban a sus órdenes y llevaban a cabo 120 abortos cada día, durante los 7 días de la semana, domingos incluidos, y trabajaban desde las 8 de la mañana hasta medianoche, lo que equivalía a 364 días al año. Únicamente el día de Navidad cerraban las puertas. Fíjense, hermanos, cómo la conciencia de muchos, incluso cristianos, incluso católicos de comunión, se va engañando con una propaganda mentirosa. Una propaganda que llega por la televisión y por los medios de comunicación en general y llega a falsificar la conciencia humana. Pero en el fondo del corazón, en la conciencia, siempre queda ese remordimiento. Y nosotros sacerdotes hemos visto en el ministerio pastoral cuántas esposas agobiadas sufren por haber cometido ese error del aborto. Un sufrimiento tan profundo que para desaparecer no solamente necesita del perdón de Dios, de la absolución, necesita de una profunda sanación de la memoria. Si no, vemos personas que arrastran una tristeza que parece casi innata, y es la tristeza del peso de su pecado. Yo me recuerdo un caso que mucho me ayudó a comprender el peso del pecado
en la conciencia humana. En una ciudad, no voy a decirle en qué país, porque es muy delicado. En una ciudad, una vez, una madre de familia me llevó a su hija universitaria de 19 años, que tenía un grave problema. Ella tenía más de 4 meses, que cuando menos se esperaba, ella se desmayaba y se caía al suelo. Y tuvo que dejar los estudios en la universidad. Y los médicos creyeron primero que se trataba de crisis de epilepsia y no había ninguna huella de epilepsia. Y entonces los psiquiatras estudiaron el caso y no encontraban el motivo, pero se iba multiplicando más el problema. Y ya eran 3 y 4 veces semanales que esa señorita se desmayaba y se caía al suelo. Tuvo que dejar la universidad, dejar los estudios, y era como una vida deshecha. Y la mamá, después de visitar a los médicos y los psiquiatras, y hasta dice que había visitado brujos, ella, desesperada, pensó que en la oración tal vez la hija podría sanarse. Ella era bastante cristiana para creer en el poder de la oración. Y fue y pidió oración por la hija. Y cuando entró en la piscina, oramos por la salud de la hija. Y después de una oración de sanación, ya la mamá y la hija se iban saliendo de la oficina. Y me vino a la mente clarito, ¿por qué no se confiesa? Y yo le pregunté a la señorita, hace mucho que usted no se ha confesado. Dice, sí, hace mucho tiempo. Y yo le dije, pero ¿por qué usted no aprovecha la oportunidad, no solamente para pedir la salud del cuerpo, sino también la salud del alma? ¿Por qué usted no aprovecha el momento para confesarse? Y ella me miró y me dijo, sí, yo podría confesar. Entonces la mamá se salió de la oficina y la hija se sentó. Y yo me senté esperando su confesión. Y ella estaba como agobiada y muda, no decía nada. Y yo interiormente oraba. Y comencé a orar en lengua bajito, esperando que ella me dijera algo, porque ella sabía confesarse. Era de una familia cristiana que había recibido esa educación a la recepción de los sacramentos. Y ella no decía nada. Y en ese momento el Señor me dio una palabra de ciencia, pero clarita, que me subió al corazón, como cuando oramos por los enfermos y el Señor nos da una palabra de ciencia para anunciar que uno se sana de esto, que viene como una palabra profética que llamamos una palabra de conocimiento. Y me llegó al corazón clarita una palabra, aborto. Y yo miré a la señorita y le dije, ¿usted no ha tenido alguna vez un problema con un aborto? Y ella me dijo, ¿y quién se lo dijo? Le dije, bueno, yo no sé, creo que es el Señor que pone eso en mi corazón ahora, porque me viene clarita la palabra aborto. Y ella comenzó a llorar. Me dijo que sí, que en la universidad tenía un novio y que tuvo un desliz y tuvo una debilidad y tuvieron relaciones y ella quedó embarazada, y siendo ella de una familia cristiana, y le dio tanta vergüenza y tanto temor a la reacción de los demás que ella no podía soportar su situación, y que ella había decidido, de acuerdo con su novio, ir a ver a un médico a procurarse un aborto. Y dice que después, cuando comenzaba a pensar en su pecado, ella pensaba en su doble pecado. Ella estaba aplastada por su pecado. Se sentía culpable de haber tenido relaciones fuera del matrimonio y se sentía culpable
de haber asesinado a su propio hijo. Ella se veía como una madre asesina. Y dice que cuando lo pensaba, más y más el peso moral de su pecado la aplastaba tanto que un día pensándolo se desmayó y cayó al suelo. Y después se repitió y volvió, y cuando pensaba en su pecado era como un peso que la estaba aplastando y se iba cayendo al suelo. Y entonces pidió perdón a Dios y en el nombre de Jesús le di la absolución. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y oramos para que el Señor sanara las heridas de su memoria, muy herida por este doble pecado. Y ella salió contenta, dando gracias a Dios, y la he vuelto a ver después 2 o 3 veces. Y me dice que ahora jamás ha vuelto a desmayarse. Y que ahora ella comulga 2 o 3 veces a la semana. Ya está terminando sus estudios en la universidad. Y le da gracias a Dios porque la perdonó. Y yo le cuento ese testimonio para que ustedes vean que ese pecado del aborto está destruyendo a muchos. No solamente al niño que muere, pero está destruyendo moralmente a su madre y a su padre. Y es horrible ver la cantidad de personas que vienen en el ministerio a pedir oración porque han cometido ese gran pecado, se han arrepentido, han recibido el perdón de Dios, pero son incapaces de olvidar este pecado, como que se ven con la mano manchada de sangre. Y el Señor, en esta renovación cristiana en el Espíritu Santo, nos da a todos los cristianos un poder para orar por la sanación de las heridas, de los recuerdos, que es la única manera de salir finalmente de este pecado. Es no solamente que Dios perdone el pecado, pero que haga como hizo con Pedro, que sanó las heridas de su memoria. Pedro había negado 3 veces a Cristo y Cristo lo perdonó, y Pedro sabía que había sido perdonado. Pero él, cerca de una brasa encendida, cuando la sirvienta le preguntó si él era también uno de ellos, de Jesús, él dijo que no, y por 3 veces negó que él era discípulo de Jesús, cerca de un fuego encendido. Y después, cuando Jesús subía al Calvario y Pedro se encontró con los ojos de Jesús, que lo miraba y que lo perdonaba, y Pedro lloró amargamente su pecado, pero Pedro no podía olvidar su triple negación. Y Jesús nos da en ese pasaje del Evangelio un ejemplo hermoso de lo que puede ser una sanación de los recuerdos. Jesús, después de su resurrección, un día al lado del lago de Tiberíades, se aparece, los apóstoles estaban pescando y le pregunta si habían cogido algunos pescados, y ellos reconocieron a Jesús y llegaron muy contentos, y Jesús estaba preparando el desayunito de los apóstoles y la brasa encendida. Pero lo que Jesús buscaba no era tanto darle el desayuno a los apóstoles, era preparar lo que venía después. Después de darle su desayunito y preparar pescados y comer, él, al lado de la brasa encendida, llamó a Pedro y le preguntó por 3 veces: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro, contestando que sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y por 3 veces Pedro hizo su profesión de amor: Señor, tú sabes que yo te amo, apacienta mis ovejas. Y allí, al lado de ese fuego encendido, Pedro recibió la sanación de los recuerdos de su triple negación, al lado de una brasa encendida, al lado del castillo. Porque cuando Pedro de noche veía una brasa encendida, un fuego encendido, de una vez recordaba su triple negación,
y a pesar de que Cristo lo había perdonado, quedaba su memoria herida. Y él necesitaba ser sanado en sus recuerdos, y Jesús, al lado de una brasa encendida, le da la oportunidad de hacer su triple profesión de amor. Y en adelante, cuando Pedro vea de noche un fuego encendido, una brasa encendida, en vez de recordar su triple negación, recordará su triple profesión de amor. Y qué hermoso, hermanos, ver que el Señor, que sanó los recuerdos de Pedro, está sanando también los recuerdos del pecador arrepentido cuando lo pedimos. Y en este gran pecado del aborto, ustedes que trabajan en el ministerio de sanación con los esposos, con las esposas, no dejen de orar para que el Señor sane los recuerdos de aquellas mujeres y aquellos esposos que han reconocido sus pecados y necesitan no solamente del perdón de Dios, necesitan una profunda sanación de sus recuerdos. Y el Señor lo hace para devolverle la alegría, para devolverle el gozo, para que en vez de arrastrar su vida triste como si fuera camino del Viernes Santo, o camino del Calvario, o camino del cementerio, que ellos, después del perdón de Cristo, después de haber recibido esa sanación interior, sean testigos gozosos, que den testimonio con audacia de Jesús resucitado, vivo y verdadero, porque el Señor está renovando vidas humanas con su perdón y con esta sanación interior. Yo quisiera, hermano, invitarle a ustedes a darle mucha atención a esas parejas que sufren por haber cometido ese gran error. Y oren y pídanle a Jesús por el poder de sus santas llagas que sane las heridas de su corazón, de su memoria, para que ellos recuperen vida y en abundancia, que tengan vida en abundancia. Pero nosotros debemos no solamente vivir esta realidad del Evangelio, sino llevarla a los demás y hacerle ver este gran crimen del aborto, que es el mayor pecado de la humanidad de hoy. Muchos se quejan por los 150, los 180 que han sido matados por la dinamita en el Líbano, y con razón. Pero son pocos los que se quejan por los miles de ciudadanos matados por su propio padre y por su propia madre, que en vez de prepararle una cuna, invitarle a ustedes a darle mucha atención a esas parejas que sufren por haber cometido ese gran error. Y oren y pídanle a Jesús por el poder de sus santas llagas que sane las heridas de su corazón, de su memoria, para que ellos recuperen vida y en abundancia, que tengan vida en abundancia. Pero nosotros debemos no solamente vivir esta realidad del Evangelio, sino llevarla a los demás y hacerle ver este gran crimen del aborto, que es el mayor pecado de la humanidad de hoy. Muchos se quejan por los 150, los 180 que han sido matados por la dinamita en el Líbano, y con razón. Pero son pocos los que se quejan por los miles de ciudadanos matados por su propio padre y por su propia madre, que en vez de prepararle una cuna, le preparan un ataúd y no los dejan nacer. Y son vidas humanas. Yo le leo algo más de este testimonio del doctor en Madrid, en una conferencia que él daba en la conferencia del Colegio de Médicos en Madrid, y él decía, escuchen bien hasta dónde llega la malicia del demonio contra la vida humana. Cuando yo me encargué de la dirección de esta clínica y tomé posesión de mi cargo de director,
Estaba terriblemente sucio todo. Las prácticas eran tan espantosas que el Estado de Nueva York había emitido una orden para cerrar la clínica a los 10 días después de yo hacerme cargo de la dirección. Cuando llegué allí, vi que había médicos que estaban haciendo los abortos mientras se fumaban un puro. Vi médicos que habían bebido demasiado la noche anterior y estaban haciendo los abortos a las 9 de la mañana. Vi también enfermeras y asesores médicos que estaban drogados. Habían estado fumando marihuana, habían tomado cocaína. La droga circulaba libremente por allí. Me encontré también con tejidos de fetos que se tiraban al suelo. Los médicos no se lavaban las manos entre aborto y aborto, y en muchos casos las enfermeras e incluso mujeres que no eran enfermeras sino ayudantes estaban llevando a cabo los abortos. Estas eran las condiciones, la situación que yo me encontré cuando tomé posesión de mi cargo de director de la clínica. Tardé 8 meses en cambiar las cosas, hasta el punto de que la clínica se convirtió en un modelo dentro de su género y consiguió la primera licencia que emitió el Estado de Nueva York como clínica abortiva. Durante el tiempo que estuve en esta clínica, yo fui responsable de 60,000 abortos en mi clínica. Y quisiera añadir que he llevado a cabo con mis propias manos 5,000 abortos en mi clínica particular. La clínica llegó a funcionar muy bien. Era como una máquina, una auténtica fábrica de abortos, pues los hacía a miles. Recuerdo que en una fiesta, en una recepción que dio una noche la clínica a su personal y a la que asistían los médicos, sus mujeres y muchas de las enfermeras se me acercaban, varias de las esposas, y se quejaban en el sentido de que sus maridos tenían pesadillas, que gritaban por la noche, hablaban de sangre y de cuerpos rotos, de niños. Los maridos bebían mucho y los matrimonios estaban hundiéndose. Algunos tomaban drogas, otros se dedicaban a coquetear con las jóvenes que trabajaban en la clínica. Varios estaban ya tan trastornados que tuvieron que ir al psiquiatra, y con el tiempo hubo 2 que tuvieron que abandonar el trabajo, pues estaban verdaderamente enfermos debido a la labor que venían efectuando. Algunos de ellos nunca recuperaron. Muchas de las enfermeras se convirtieron en alcohólicas y otras se marcharon de la clínica llorando. Verdaderamente, aquello fue una experiencia sin precedentes para los que vivimos en aquellos años tormentosos. Estos son gente que parece que han perdido el sentido del pecado. Como hablaba Monseñor Talavera el primer día, y como dice el Papa Juan Pablo II, todo cristiano tiene el sentido sobrenatural de la fe, pero es asombroso ver cómo algunos, a fuerza de pecado, van apagando la fe, y a fuerza de pecado el Espíritu Santo se retira, no los ilumina. Por eso dice el salmista: no me quite tu Santo Espíritu. El pecado más grande, el castigo más grande que puede recibir un hombre es la ceguera espiritual. Y tenemos la impresión que hay cristianos que por el abuso de ese pecado, de abortos y abortos, médicos, enfermeras y hasta madres de familia, como que van perdiendo el sentido sobrenatural de la fe. Como decía Juan Pablo II en Lourdes, recordando una palabra de Pío XII,
muchos cristianos de hoy han perdido el sentido del pecado. Han perdido el sentido del pecado. Sin embargo, cuando nos acercamos de cerca, vemos que la conciencia sigue remordiendo y estos obreros de la clínica, estos empleados, tenían pesadillas de noche y se estaban volviendo enfermos por causa del pecado. Así como aquella universitaria se desmayaba por el peso moral del pecado, muchos hombres y mujeres de hoy se están destruyendo porque ellos tratan de callar su conciencia, pero la conciencia sigue remordiendo tanto que se destruyen. Y hay otros hermanos que no han perdido el sentido del pecado, pero lo disminuyen tanto que da la impresión que ya eso casi no es pecado. Admiten que hay pecado, pero lo tratan de disminuir como si no fuera casi nada. Eso me recuerda, para que no se duerme nadie, me recuerda una historia de una muchacha que se fue a confesar y decía: Padre, yo me acuso de que yo dije una mentira, pero una mentirita de nada. Y el padre le dijo: ¿tiene otra cosa? Dice: sí, yo hice una cólera, pero muy pequeña. Y el padre le dijo: ya, terminó. Dice ella: bueno, con mi novio hemos hecho un niño, pero es chiquitico. Entonces algunos disminuyen tanto el pecado, como que el niño chiquitico casi no es pecado. Pero es mejor que el niño chiquitico viva, ¿verdad? Y que no se vaya a procurar un aborto. Y dice que la táctica que ellos han usado ha tenido mucho éxito. Y yo sé que no es un caso único en Estados Unidos, es un caso mundial. Yo tomo este ejemplo para que entre todos reflexionemos, no nos dejemos engañar por esa propaganda escrita y radial y por estos números que nos da. Hay que verificarlo todo, dice San Pablo, y quedarse con la verdad, con lo bueno. El citado médico terminaba diciendo que él ha cambiado de idea sobre el aborto y ahora da la vuelta a muchos países para tratar de reparar sus errores. Y él decía: como científico, no es que yo crea, sino que sé que la vida empieza en el momento de la concepción, y esta es y tiene que ser inviolable. A pesar de no ser una persona religiosa, decía él, creo con todo mi corazón que existe una divinidad que nos ordena parar este infinitamente triste, inexplicable y vergonzoso crimen contra la humanidad. Y si no salimos victoriosos, si perdemos en esta empresa, la historia nunca nos perdonará. Hermanos, ahora dejemos de mirar los problemas mundiales de los demás y tomemos unos momentos antes de terminar para mirar nuestra propia vida, nuestros hogares. No basta tener fe, hay que tener fidelidad. El Señor nos ha dado fe, pero nos pide tener fidelidad. Fidelidad en nuestro compromiso como sacerdotes, como casados, como religiosos, como religiosas. El Señor nos pide tener fidelidad, y nosotros que hemos sido llamados de una manera especial al apostolado, en esta renovación cristiana en el Espíritu Santo, veamos a ver si tenemos fidelidad. Es increíble a veces ver parejas que trabajan mucho en el apostolado, en la renovación carismática, y son, como dice el dicho, luz en la calle y tinieblas en la casa. Y van a limpiar la casa ajena y su casa está sucia de basura. Es increíble ver
como algunos agentes de pastoral, sacerdotes y seglares, están viviendo, como decía San Pablo, como campanas que suenan. Yo me preguntaba siempre por qué San Pablo utiliza esa comparación de las campanas que suenan. Y un día en oración me vino la idea de que es verdad que la campana en el campanario suena para llamar a la gente a misa, pero ella nunca baja del campanario para ir a misa. Y yo conozco carismáticos que llaman a los demás a la fidelidad y coquetean con otro. Y yo conozco carismáticos que llaman a los demás a la oración y nunca tienen tiempo para orar con sus hijos. Y tenemos que hacer una revisión de vida en este ECLA, a ver si somos testigos de verdad, porque lo que tú haces habla mucho más fuerte que lo que tú dices. Y el Señor nos pide ser testigos con el testimonio de nuestra vida, testigos delante de los hijos en el hogar, testigos de fidelidad, no solamente de fe, de fidelidad en ese compromiso matrimonial. El Señor pide que esa fidelidad vaya hasta el sacrificio si el grano de trigo no cae en la tierra y no muere, no produce fruto. Y es una muerte que viene a ser al final una resurrección. Y nuestra vida viene a ser como el rezo del Santo Rosario, que tiene sus misterios de gozo, sus misterios de dolor y sus misterios de gloria. Pero todos terminan con gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y así es la vida del hogar, la vida de la familia, que tiene sus misterios de dolor, sus misterios de gozo, de dolor, pero también de gloria. Y nosotros no podemos pretender cosechar la fruta al sembrar la semilla. Hay que tener fidelidad y fe y esperar, y el Señor le dará la respuesta a su debido tiempo. Me recuerdo que un hombre en un grupo de oración nos pidió dar testimonio de un sueño que él había tenido. Y yo nunca permito que den testimonio de un sueño. Yo le digo que los sueños, la mayoría no vienen de Dios. Hay sueños que vienen de Dios, como el que tuvo San José, cuando el ángel le dijo: levántate, toma la madre y el niño y vete a Egipto. Pero eso es un poco raro. La mayoría de los sueños vienen de una mala digestión, porque no han masticado bien la batata y le produce problemas de digestión. Y a veces hay sueños que vienen del espíritu maligno, puede suceder, pero los sueños no son materia a testimonio en un retiro carismático. Sin embargo, este hombre había tenido un sueño que nos parecía de tanta sabiduría que le dijimos: cuéntalo en la asamblea de oración, porque es una buena enseñanza. Y él dice, es un hombre que trabajaba en el ministerio de sanación, y dice que tuvo un sueño, que en su sueño él había sembrado en una hortaliza bulbos de lirios. Él había sembrado bulbos de lirios, y en su sueño, cada mañana, él iba a su hortaliza y sacaba los bulbos del lirio para ver si la raíz había comenzado a salir, y lo volvía a poner en la tierra. Y eso lo hizo 3 días seguidos. Y el 4º día, cuando él fue a la hortaliza a sacar el bulbo de lirio para ver si la raíz había comenzado a salir, ahí vio a Jesús, que estaba de pie mirándolo y riéndose. Y él se emocionó mucho. Y Jesús, riéndose, le dijo: esto eres tú. Si tú no dejas los bulbos tranquilos, nunca saldrán las raíces. Déjalos tranquilos y comenzarán a tomar raíz y producirán lirios. Y así eres tú en tu ministerio.
Cuando tú estás orando por los enfermos, tú llamas al otro día, ¿y cómo te va? Y tú te has sanado. Déjalos tranquilos. Y un día te contarán que ya está el fruto. Y en nuestros hogares, hermanos, produce lo mismo. El Señor nos pide fe, fidelidad y paciencia. Y yo le invito esta mañana a ustedes todos a entregar al Señor esos hijos hermosos que el Señor le ha dado. Entréguenlo al Señor. Y si algunos de ustedes tienen hijos que le están causando grandes problemas, esos hijos a quienes ustedes han comunicado la vida con el poder de Dios y que le dan muchos problemas y muchas inquietudes, entréguenlos al Señor hoy. Digan, ya no son míos, te los doy, son tuyos. Y en vez de preocuparse por sus hijos, en fe, comiencen hoy a darle gracias a Jesús por lo que Él está haciendo por sus hijos. Y tengan paciencia, dejen que salgan las raíces y un día vendrán a ver el lirio blanco hermoso. Tengan paciencia. Acuérdense de esta palabra de San Agustín que decía, Señor, yo soy tu siervo porque he tenido como madre a una de tus siervas. Acuérdense, hermanos, de esta palabra tan hermosa. Tendrán hijos, siervos de Dios, en la medida en que ustedes sean siervos de Dios. Pero no le pidan a su hijo una cosa espontánea, instantánea. Tenemos café instantáneo, pero en la vida cristiana la cosa no es tan instantánea. Déjenle tiempo. Y sigan dando gracias a Dios todos los días por lo que le está haciendo en el corazón de sus hijos. Y verán milagros, y verán transformaciones, aunque sea dentro de 10 años, que son 10 años frente a la eternidad. No se desesperen. Yo lo grito eso y lo repito, aunque me lo hayan oído decir, no se desesperen con sus hijos, aun los casos más difíciles. No digan nunca de su hijo, este es un caso desesperado. No digan eso, porque no hay caso desesperado, hermanos. Hay solamente hombres y mujeres que desesperan porque no conocen a Jesús. Y a partir del día en que nos encontramos con Jesús, vamos descubriendo que Él es el amo de lo imposible. Y Él dice, yo te digo que si crees, verás la gloria de Dios en tu hogar, en tus hijos. Si crees y si tienes paciencia. La paciencia es la virtud que nos hace esperar la victoria a largo plazo. Pidamos ese fruto del Espíritu en la educación de nuestros hijos. Pidamos fidelidad nosotros a nuestros compromisos y pidamos paciencia, pidamos comprensión. Y verán, hermanos, que lo que el Señor le ha dado un día será consuelo en su vida. Dice el Papa, y con eso quisiera terminar, concluyendo en la encíclica, en la Carta Familiaris Consortio, en el número 29, dice, siguiendo la tradición viva de la comunidad eclesial a través de la historia, el reciente Concilio Vaticano II y el magisterio de Pablo VI, expresado sobre todo en la encíclica Humane Vitae, han transmitido a nuestro tiempo un anuncio verdaderamente profético que reafirma y propone de nuevo con claridad la doctrina y la norma siempre antigua y siempre nueva de la Iglesia sobre el matrimonio y sobre la transmisión de la vida humana. En Humane Vitae 11
9, dice el Papa Pablo VI, el amor conyugal debe ser plenamente humano, exclusivo y abierto a una nueva vida. Hermanos, le doy un testimonio como conclusión para animar a los jóvenes entre ustedes que todavía pueden tener el gozo de tener hijos, para animarlos a aceptar los sacrificios. El año pasado yo estaba predicando en Cali, en Colombia, y el Señor me ha pedido algo muy difícil que yo nunca había hecho en público. Estábamos celebrando una misa de sanación, y después de la oración el Señor comenzó a darme alguna palabra de conocimiento. Y estaba con María, San Giovanni y con Evaristo, y ellos también iban recibiendo palabras de conocimiento para anunciar a la asamblea algo de las maravillas que el Señor estaba haciendo. Para edificar la fe de la asamblea, el Señor nos da esas palabras. Y entonces, después de algunas palabras de conocimiento, a mí me vino una que me impresionó mucho. Y yo me quedé orando en lengua y preguntando, pero ¿será verdad? ¿Será el Señor que me da eso? Porque en vez de una palabra de ciencia diciendo que uno se sana del ojo derecho y el otro del ojo izquierdo, me vino esta palabra clarita: cuéntale a la asamblea lo que le pasó a tu madre cuando naciste. Ay, Dios mío. Y yo lo dije, pero me costó mucho porque, y a ustedes se lo cuento con más facilidad, por lo menos hasta ahora me va mejor. Es que en mi casa había 8 hijos y el médico había prohibido a mi madre terminantemente tener otros hijos, porque si no era la muerte segura. Ya no había perdón. Y ella aceptaba al médico, pero obedeció a Dios y como estaba embarazada, no aceptó lo que quería el médico. Y siguió, pasaron los meses y nací yo, número 9. Y ahora yo le doy gracias a Dios porque mi mamá no aceptó un aborto, porque yo no tendría el gozo de estar aquí con ustedes. Y ella no murió de eso, porque nosotros somos 14 en mi familia. Y se lo cuento, hermanos, para animar a los jóvenes entre ustedes que tienen 2 niños y tienen miedo que tal vez ya no vamos a poder tener más, porque con 2 está bueno. Claro que Dios le va a pedir planificar su familia con inteligencia, con amor, pero piensen en la gloria de un hijo más de Dios en el cielo por toda la eternidad, y traten de ser generosos, acepten morir cada día para transmitir vida según el plan de Dios para la gloria de Él.